él no le paga el gobierno y reconoció que le faltó firmeza para enfrentar al asesor Santiago Caputo. Mesa Central. 7 de la mañana con 9 minutos. Comenzamos a revisar entonces lo más importante de la actualidad informativa junto a Andrea Rivera. Andrea, buenos días. Buenos días, Mónica. Bueno, está tremendamente agitada la pauta, encuentro yo, para ser mes de febrero, para estar todavía supuestamente en vacaciones. El gobierno no la tiene fácil. No, tiene varios flancos que tiene que resolver. Abiertos, sí. ¿Por cuál de todos ellos vamos a comenzar? Comencemos por la toma de San Antonio, esta mega toma en donde ya comienza la cuenta regresiva para el desalojo de esta megatoma, luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso fijara para el próximo 27 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, la fecha para iniciar el proceso que afecta a 10.251 personas que habitan en 4.136 inmuebles levantados en un predio privado de 260 hectáreas en el Cerro Centinela. Esta resolución indica que la recurrente, como la municipalidad de la comuna, la Delegación Presidencial de Valparaíso y Carabineros, tendrán que coordinar una división cuadricular para llevar a cabo este desalojo, esto es en etapas, para que el lanzamiento sea efectuado de forma razonable y también paulatina. Una resolución que sin duda le pone presión al gobierno, al Ministerio de Vivienda, porque hoy no están las condiciones para ofrecer una solución habitacional, así lo reconoce el propio ministro Carlos Montes. Dice que no es muy complejo por la cantidad de personas, de familias que están en esta megatoma, pero mientras tanto también se están afinando los detalles para la reunión que van a sostener el próximo día lunes. Representantes del Ministerio del Interior, el subsecretario Luis Cordero ha dicho que va a ser parte de esta reunión el ministro de Vivienda y los dueños del terreno para poder avanzar en una solución, considerando que el desalojo tiene varias dificultades logísticas. Lo revisábamos ayer, el 33% de las personas que viven en este campamento son niñas, niños y adolescentes. Más del 70% del total de las familias tiene una situación de alta vulnerabilidad. El 13% son extranjeros y más del 90% no tiene una segunda vivienda ni tampoco un subsidio anterior. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, insistió en que van a buscar una alternativa con los dueños del terreno de esta megatoma para poder conseguir un tiempo ante el desalojo fijado para el próximo viernes 27 de febrero, ordenado por la Corte de Apelaciones del Valparaíso. Y por lo tanto, entonces, este lunes van a sostener una reunión con los dueños de la inmobiliaria San Antonio, cuyo propósito fundamental es poder seguir, decía él, conversando con los propietarios del terreno, porque creen que este es un problema nacional que es bastante serio. Lo que se ha planteado aquí por parte del ministro es que prospere la idea de una cooperativa, que es decir, los mismos habitantes de esta toma conformen cooperativas que puedan reunir el dinero y poder comprar estos terrenos. Claro. El tema es el siguiente, el tema es que ¿por qué a última hora? ¿Por qué se ha pasado tanto tiempo? Se ha pasado tanto tiempo. Hay una columna en el Mercurio hoy día de Carlos Peña que justamente habla de este tema y dice que en el fondo la ocupación del Cerro Centinela en San Antonio es un ejemplo de los problemas que experimenta Chile como sociedad. El hecho de que, por ejemplo, el 2019 se permite que estas personas o se les hace creer a estas personas que por solo tener la necesidad de tener un lugar donde vivir tienen derecho a tomarse este terreno, donde se instala una población tan grande como puede ser la comuna de Petorca o de Huasco. Y se deja en el fondo crecer esto que efectivamente es un problema muy complicado para la institucionalidad, porque Chile tiene un déficit habitacional gravísimo, una serie de personas que no tienen donde vivir, pero que también tiene una institucionalidad que permite ordenar esas necesidades. No se trata de que aquí cada uno lo que necesite va y lo toma, sino que hay una institucionalidad que, buena o mala, quizás mala, no suficiente en todo caso, tiene que ordenar esto, y ha pasado ya, ¿cuánto? ¿4 o 5 años? Claro. Y recién ahora vamos a empezar a... Bueno, no es que sea la primera vez que el gobierno se reúne con los dueños. Evidentemente el gobierno... ¿Qué quieren los dueños? Que el Estado compre los terrenos. Claro. Porque no se fían. Es la mejor garantía que tienen para... Que los pobladores van a terminar pagando por ese sueldo. Claro. ¿Y a qué precio? Claro, pero ahí, como dices tú, la institucionalidad falla en varios eslabones, porque primero está el rol de la municipalidad. Exacto. ¿Dónde está el rol también de los dueños de esa propiedad? ¿Por qué no se cercó? ¿Por qué no cercaron?
¿Por qué no cerraron? ¿Por qué no se actuó oportunamente? ¿Por qué no se pidió el desalojo antes, incipientemente, cuando comenzó a ocuparse este terreno y ahora esto creció como una bola de nieve que es muy difícil de parar? Es muy difícil de parar porque esto del desalojo implica no solamente tener una solución transitoria de dónde vas a llevar a las personas que viven actualmente ahí. Tienes que privilegiar niños, adultos mayores, porque aquí hay una situación humana muy importante detrás de esto. Y segundo, ¿el contingente de carabineros va a ser suficiente? No lo es. No lo es. Ya lo dijo el Ministerio del Interior ayer, no tengo los carabineros suficientes para hacerlo, pero tienen que cumplir con el fallo de la justicia, un fallo perentorio. Esto es la próxima semana. O sea, realmente, no, a ver, el 27, claro, el miércoles. Claro. ¿Cómo lo van a hacer? Claro, están diciendo que lo van a hacer por cuadrante, pero tú te imaginas las imágenes que se van a ver dentro de poco de la fuerza policial actuando contra niños, como tú dices, adultos mayores, sacando a familias del terreno. Es una situación humanitaria realmente... Claro. Va a ser complicadísimo el inicio de año para el gobierno en este sentido. Ahora, en la eventualidad de que se llegase a un acuerdo con los dueños de la propiedad y se pudiese comprar este terreno, bueno, el ministro decía que aquí hay toda una evaluación del terreno, tasaciones que tienen que hacer valerse, pero ya, en la eventualidad... 10 días se van a hacer, claro, si hay una orden judicial. Y en la eventualidad que se llegue a un acuerdo y se vende, ¿en qué condiciones va a quedar ese campamento? ¿Van a seguir viviendo en esas condiciones precarias y va a seguir creciendo esto con más gente en vulnerabilidad que va a llegar? ¿Y se puede dar ese ejemplo? ¿Se puede dar ese ejemplo para el resto de la gente que también quiere tener una casa? Que ahora va a entender que tomándose un terreno, al final el gobierno compra el terreno, porque en el fondo depende del número, ¿no es cierto? Claro. Cuanto Y más, van a comenzar a ver otras presiones. cuanto más nos juntemos para hacer una mega toma, porque cuanto más grande es la toma, más difícil sacarla, más posibilidades tenemos de quedarnos con el terreno y la casa que queremos, saltándonos la fila, porque hay muchas familias que están en la fila, juntando su platita, postulando el subsidio, haciendo las cosas como corresponden, como establecen las reglas que nos hemos dado, y no podemos dar el ejemplo de que porque esta situación, yo la entiendo, súper angustiante, que hay además una orden perentoria de la justicia de que tiene que cumplirse el desalojo, vaya a haber un arreglo distinto porque se está dando un mal ejemplo. Se está, en el fondo, mostrando que este es otro camino para obtener Otra vía. lo que se necesita con toda urgencia y con toda legitimidad, pero que el gobierno yo creo que no puede dar esa señal. Claro. Sí. Es cierto aquello porque el tema de vivienda se va volviendo cada vez más complejo, considerando también otra de las aristas que yo creo que tampoco se ha ido abordando con el tiempo, y que es lo que pasa, por ejemplo, en aquellas zonas periféricas, y me refiero específicamente a la capital, pero zonas periféricas comunas en donde se está también construyendo en terrenos para construir viviendas precarias, Sí. lo que implica, primero, mucho riesgo de incendio. Porque son construcciones que son hechas con latones, con de estas placas de maciza, que son fáciles de arder y en donde básicamente se las están entregando o se las están arrendando no a precio muy barato a personas migrantes, Claro. o personas que están en bastante precariedad económica. Entonces, ese es un foco que tampoco lo ha estado abordando ni desde el punto de vista de los municipios, ni desde el punto de vista del Estado. Bueno, y también hay que recordarnos que ya vamos a entrar el 2025, al último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, y él hizo un compromiso en torno al déficit habitacional concreto. Todos sabemos que el ministro Montes frecuentemente informa, ¿no?, del avance de este compromiso, pero claro, él ha enfrentado, él mismo ha dicho, muchas dificultades para conseguir terrenos a un precio razonable, para lograr avanzar rápidamente en la meta, y vamos a ver si logran esa meta de reducir el compromiso que tenían de reducción del déficit habitacional, que es una situación gravísima y que nos acompaña ya por demasiados años y que está generando estas megas tomas que, como tú dices, no solo están en San Antonio, están aquí en la región metropolitana y son fuente y nido de delincuencia. Recordemos que en una de estas tomas se apareció muerto y enterrado el cuerpo del Maipú. teniente Ojeda. Entonces, son unos lugares Que ya son verdaderas ciudadelas. que es son difícil. ciudadelas, que son muy difíciles de sacar de ahí y que además concentran todo lo que es la delincuencia, el narcotráfico y en definitiva la ausencia de Estado que hay en varios ya territorios de nuestro país.
No, está complicado Complejo. el inicio de año. ¿Para Muy qué estamos complejo, con cosas? Ya. muy complejo. Avancemos. No sé si. Yo creo que hay que avanzar hacia Hay lo del que ministro avanzar. Marcel, que lo Sí. que saca ayer Clinic, la verdad, es nos ha dejado boquiabiertos. Claro, porque ayer se reveló que durante el 2023 Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, aprobó millonarios traspasos al fisco, los cuales no eran conocidos por la opinión pública. Según un reportaje de The Clinic, se trató de transferencias que alcanzaron cerca de 3,5 billones de pesos, una abultada cifra que nuevamente pone en duda la gestión de la Dirección de Presupuesto DIPRES del Ministerio de Hacienda, una instancia comandada por Javiera Martínez. El medio afirma que si bien estos traspasos no son algo normal en la corporación, han ocurrido con anterioridad en momentos de crisis o para gastos extraordinarios. Esta situación se habría generado en el año 2020, por ejemplo, cuando la administración de Sebastián Piñera solicitó $1.000 millones para sobrellevar la crisis de COVID-19. Según las actas del Consejo de Corfo, a las que accedió CIPER, se trató de 6 transferencias que fueron aprobadas, las cuales sumaron un total de... me voy a equivocar, yo creo que es la cifra, porque pero son estos 35 billones de dólares, más de... A ver, aquí salen, son 6, a ver, ¿cuánto eran? Tiene tantas cifras, Tantos números que me temo equivocarme a leerlo, pero... En dólares, te lo digo, es 3.500 millones de dólares. Claro. Bueno, la cifra equivalente al 4,5% del presupuesto del país del 2023. Casi la mitad del monto provino del patrimonio de Corfo invertido en el mercado financiero, lo que habría implicado una pérdida patrimonial y de hecho esa habría sido la razón por la cual el vicepresidente ejecutivo de la corporación, José Miguel Benavente, se abstuvo de aprobar el último traspaso por $1.500 millones para resguardar el patrimonio. El resto provino de excedentes del negocio del litio gracias a contratos por la explotación del salar Atacama. Vino la respuesta y la aclaración por parte del Ministerio de Hacienda, que afirmó que los traspasos extraordinarios desde Corfo por estos 3,4 billones de pesos durante el 2023 no constituyen una acción fuera del marco legal. Mediante un comunicado, el Ministerio de Hacienda descartó cualquier acción fuera del marco legal, como también que se tratara de transferencias desconocidas. Es así entonces que detallan que el 29 de noviembre del 2023 en el Consejo de Corfo se solicitó integrar al Tesoro Público recursos provenientes de las rentas del litio, requerimiento que se sustenta en las atribuciones generales del Ministerio y que sigue la lógica de los lineamientos de la regla de balance estructural que guía la política fiscal de Chile hace más de 2 décadas. Esos mayores recursos, dicen desde Hacienda, de carácter extraordinario, los recibió la Corfo, pero podrían haber llegado a cualquier otro ministerio o servicio público y el procedimiento hubiese sido el mismo, integrarlos al Tesoro Público para financiar los gastos del presupuesto. Sí, yo creo que nadie aquí está diciendo que aquí hay algo ilegal. Yo creo que está claro en ese sentido que el ministro Marcela está actuando bajo la regla. El tema es que recién en el fondo nos dimos cuenta, porque esto si bien es público, nadie te lo hizo patente, nadie te contó que lo que hicimos fue comernos, a ver, ya estábamos con el cupo de deuda sobrepasado en el 2023. Entonces, primero, el ministro, que tienen que todos sabemos que siempre se está pidiendo, ministro, necesitamos plata para esto, para lo otro, para la salud, para no sé qué, alguna necesidad urgente, echó mano de el litio, de algunos recursos extra, recordemos, por que había tenido muy buen precio el litio, pero vendió también activos financieros de Corfo. Es decir, como ya no podíamos pedir más plata prestada, pongámonos en el caso personal, no podíamos pedir más plata prestada, vendimos unas acciones que teníamos por ahí guardadas. O el auto. Que teníamos guardado. Es que eran activos financieros. Ya, pero bueno, financiero, el auto ya. el auto. Y vendimos el auto. Pero vendimos el auto, po. ¿Y qué? ¿Nos quedamos sin auto? Ese es el punto. Y nadie advirtió que en el fondo habíamos como decrecido en ese aspecto también, ¿no es cierto? Para gastarlo en lo que evidentemente son gastos necesarios porque estamos muy estrechos de gasto fiscal producto de que no estamos creciendo, bueno, de una serie de motivos. El tema es que no se sabía y estamos en una discusión grande sobre, uno, que haya en Hacienda, y eso va a volver en marzo con mucha fuerza, no se están midiendo bien los ingresos que tenía el país, el déficit fiscal ha aumentado mucho más de lo que se pensaba, por tanto hay una complicación en cuanto a los equilibrios de nuestras cuentas. Entonces eso es un tema que para una persona tan experta en equilibrio fiscal como el ministro Marcel,
es sin duda un flanco de crítica muy grande. Y lo que ocurrió y lo que publica The Clinic es una complicación, tanto así que saca anoche mismo un comunicado a Hacienda tratando de explicar que esto está en la legalidad. Sí, yo creo que nadie dice que no esté legal. El punto es que es preocupante. Es preocupante el desequilibrio fiscal de cuentas que estamos viendo por distintos flancos, ya sea por malos cálculos, por falta de ingresos, porque no se calculó bien cuánta plata nos iba a llegar de las reformas tributarias, porque no sé, en fin, lo que sea. Pero hay una situación complicada que se va a tener que ver en marzo. Claro, bueno, hay reacciones de la banderada presidencial de la UDI Renovación Nacional. Evelyn Matei, en su cuenta NX, indicó que quienes deben resguardar las arcas fiscales cometen errores tan burdos que hacen dudar de si son errores o una estrategia para gastar más de la cuenta. La segunda opción, decía ella, parece como más probable si se considera que no solamente ha aumentado la deuda del país, sino que además están liquidando patrimonio de Corfo para hacer caja, indicó la exalcaldesa de Providencia, y concluyó su mensaje señalando que el ministro Mario Marcel cuide a Chile y cuide el prestigio de lo que ha acompañado durante décadas. Luego también profundizó estos dichos diciendo que por un lado la sobreestimación de los ingresos fiscales es demasiado alta, muy raro que en Chile se cometan errores de esa magnitud. También diputados del Partido Republicano como Agustín Romero, Sofía Cid y Luis Fernando Sánchez calificaron como un escándalo gigantesco la operación de traspaso de más de 1.500 millones de dólares. Dicen que esta información es gravísima, que da cuenta del estado crítico que están las arcas fiscales que resguarda el ministro Marcel. Los errores y decisiones ocultas del Ministerio de Hacienda confirman que el ministro Marcel es un peligro para las finanzas públicas y el patrimonio del Estado, afirmó el diputado Romero, y la bancada de Republicano sostuvo que en los próximos días van a subir o elevar una solicitud para crear una comisión investigadora destinada a indagar el mal manejo de las finanzas públicas del país. No, si el ministro Marcel está en problemas, marzo le va a ser complicado, se le va a venir marzo como a todos nosotros, pero básicamente, ¿por qué? Porque estamos analizando el año electoral y esto es un tema muy jugoso para la oposición, es un flanco donde le van a golpear fuertemente al gobierno, porque dentro de todo el ministro Marcel ha sido un pilar del gobierno, de la gestión del gobierno, de seriedad para la gestión del gobierno, y mostrar todo esto que estamos viendo justo a fines de año, estos malos cálculos, en fin, que el déficit fue mucho mayor de lo que se esperaba, ahora ver este traspaso de dinero que no teníamos idea. Yo creo que pone también en riesgo mucho de los proyectos o reformas que tiene en su agenda el gobierno para este año. Claro. Que tienen que ver con reformas laborales, que tienen que ver con también, por ejemplo, la promesa del CAE, etcétera. O sea, hay un montón. No, si ya este año va a ser súper apretado en términos de dinero, ya se bajó 700 millones de dólares el presupuesto, se va a tener que bajar mucho más. Ya lo han dicho todos los expertos, producto de que no se estimó bien la cifra de déficit, y súmale a eso la campaña presidencial, porque más peticiones de apretarse el cinturón va a haber para justamente no permitir que tampoco no le conviene, ¿no es cierto?, a la oposición de que el gobierno pueda gastar mucho dinero en un año electoral. Y súmale a eso lo que dice también el artículo de The Clinic, que el propio el director ejecutivo de Corfo, no sé si el cargo estuvo en contra de que se hiciera esto, porque afectaba el patrimonio de Corfo. Entonces, va a estar complicado y va a comenzar difícil el año para Hacienda y también, por supuesto, para la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Sí. ¿Qué otro tema tenemos? Hablemos sobre el criptofraude, ya, todas las aristas que se han ido. CryptoGate. Bueno, ayer finalmente el periodista... Nosotros nos reímos, pero la verdad que en Argentina nadie se ríe. Nadie se ríe mucho. Bueno, el periodista Jonathan Viale tampoco se ríe. Efectuó ayer su descargo por el canal Todo Noticias tras esta polémica entrevista que le realizó el lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, en la que se viralizó un video de la nota donde el asesor Santiago Caputo interrumpió una pregunta. Ayer Viale se defendió de las críticas que recibió y las emprendió contra Caputo, además de admitir una serie de errores durante esta nota. Una frase que dejó fue: a mí no me gusta o a mí no me paga este gobierno, dijo. Dijo y reconoció que le había faltado firmeza para
voy a decirlo textual, para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo durante su intervención, a quien cuestionó sobre su rol, considerando que eso fue una grosería y se equivocó al aceptar sacar esa parte. Me equivoqué y creo que sí, dijo. El profesional además reveló que tras las cámaras junto a Caputo estaba el vocero Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la presidencia Karina Milei, todos siguiendo con atención la entrevista. Otra de las frases que dejó este descargo es que él pensó y estaba muy presionado porque pensaba que durante el fin de semana se podía caer esta entrevista con Javier Milei. ¿Ya? Y que de hecho Karina Milei le dice en algún minuto, ¿viste? ¿Te diste cuenta que no te bajamos la entrevista? Entonces dice que él estaba muy presionado y pensaba que se podía caer esta entrevista. Además fue claro en sentenciar que él no quiso defender al presidente de ninguna manera, se lanzó en contra del entorno del mandatario sin dar nombres, pero dijo que le recomendaba al presidente que pensara bien su entorno cuando se pone contra la casta, no me gusta cuando insulta y cuando dice que todos los periodistas somos una mierda, planteó. Comentó también sus cuestionamientos reclamando no me gusta que meta a estafadores en la casa de gobierno, no me gusta su entorno. Y en paralelo ayer también se conoció que el gobierno argentino se mostró dispuesto a aportar toda la información que la justicia requiera para desvincular al presidente Javier Milei de estas denuncias de presunta estafa de las que fue objeto luego de recomendar esta criptomoneda que generó cuantiosas pérdidas a inversionistas, un escándalo que genera inestabilidad en los mercados y se le consultaba ayer a Manuel Adorni sobre lo ocurrido en esta entrevista con el asesor Santiago Caputo y decía que aquí no va a haber guillotina, no a nadie se le va a aplicar, no sé cuál es el problema con Santiago Caputo, dijo Adorni, y agregó que el único comentario que hice fue la descripción de lo que ocurrió, hubo una interrupción porque Santiago Caputo consideró que podía darse alguna confusión entre la atribución del Ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio presidente. Claro, porque ahora lo que pasa es que esos asesores tienen que decir por qué interrumpieron la entrevista, porque querían ocultar algo, y dicen, no queríamos ocultar nada, vamos a entregar toda la información, pero había un tema judicial. Ojo que hay otra situación que se abrió y es que se filtraron unos chats donde se trata de demostrar de que el co-creador de Libra, de esta meme coin, presumía de controlar a Milei a través de sobornos a su hermana y que tenían a Milei casi como un promotor. Decía, genial, podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese Sendiga, escribió entonces el co-creador de Libra. Claro, Hayden McDavis, sí, que decía tener el control sobre lo que Milei iba a hacer o decir para promocionar esta criptomoneda, además supuestamente de haber pagado dinero a la hermana del mandatario Karina Milei y claro, aquí decía que le enviaba plata a su hermana y él firma lo que digo y lo que hace lo que quiero, dijo, es una locura, decía Davis en estos chats que se filtraron. Bueno, se nos acabó el tiempo, Andrea, se nos pasó volando esta primera segmento de Mesa Central. Hay muchas noticias.